Toma tu lugar, mi hermano, y sigue en ese espíritu de adoración al Señor. Si en tu corazón tienes ganas de decir aleluya sin reserva, suéltalo. Dile gloria a Dios, dile aleluya. Si de pronto te acuerdas de las bondades del Señor y de tu corazón emana un gloria a Dios, suéltalo sin reserva. Estás en el lugar correcto, estás en el tiempo correcto y con la familia correcta. Nosotros no tenemos ningún problema si de pronto tú tienes que decir gloria a Dios. Al contrario, queremos que tengas esa libertad en el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y esa es la libertad que tenemos en el Señor. Hoy estamos a tiempo, estamos en buen momento para poder utilizar la libertad que hemos recibido en Jesucristo. Así es que aprovechemos el presente. No sé qué va a ser del futuro, a cómo van las situaciones, pero lo que sí sé es que el presente lo tenemos ahora y hay que aprovecharlo. Hay que adorar al Señor, hay que bendecir su nombre, hay que recordar las bondades del Dios que nos ha llamado, que nos ha levantado con poder, y hay que rendirlo todo a Cristo porque Él lo merece. Amén. Y porque Él es el centro de nuestra vida, y en Él nuestra vida encuentra respuesta, encuentra refugio, encuentra cimiento perfecto, encuentra todos los que necesitamos. El Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo encontramos los tesoros de la vida. Lo más grande de la vida está en Él. Lo más provechoso, lo más efectivo, lo más hermoso está en Jesucristo. Lo más grande de la vida lo encontramos en Él. La delicia de la vida está en Él. Lo que puede y sacia nuestro corazón está en Él, porque nadie puede saciar tu corazón sino solamente aquel que es el pan de vida, y su nombre es Jesucristo. A su nombre, aleluya, no lo olvides, exalta su gloria. Hoy seguimos en esta serie de sermones que se llama Prisioneros. Amén. Y hemos aprendido muchísimo. Estamos haciendo un estudio del libro de Filipenses, particularmente de la experiencia de Pablo, cuando asimismo él se presentaba como prisionero. Pero por muchas razones objetivas en su experiencia con Jesús, el apóstol Pablo tomaba decisiones importantes en esa realidad. La última semana previa a la anterior estuvimos hablando de todo a Cristo, teniendo en claro que la intención de esclavizarnos al Señor, de hacernos prisioneros de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios, es rendirlo todo a Dios, es rendirlo todo a Jesucristo. Mi hermano, lo hemos escuchado cantidad de veces, cantidad de ocasiones hemos tomado conciencia sobre todo lo que esto implica al rendirnos a Jesucristo. Pero creo que la intención en todo es que cuando nosotros escuchemos, no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, y podamos llevar nuestra experiencia en Jesucristo a un nivel diferente. Dios nos ha dado un libre albedrío, nos dio un regalo precioso, pero la realidad es que cuando nosotros voluntariamente nos entregamos a la realidad de Jesús y nos aprisionamos a Él, no estamos cuarteándonos nuestra libertad, sino todo lo contrario. Las prisiones en Jesús, siempre mucha gente dice que con el Señor Jesús todo es al revés. No, lo que pasa es que la dimensión la dimensión de Dios es tan grande, más fuera de nuestra capacidad de entendimiento, que no logramos captar la esencia de todas las cosas divinas hasta que venimos a los pies de Jesucristo. Y cuando Dios nos llama a convertirnos en prisioneros de Él, es darnos la oportunidad de que en su gracia, bajo las alas de su amor y de su bondad hacia nosotros, podamos experimentar la verdadera libertad que necesitamos y que nosotros tanto buscamos. Porque si hay algo que el ser humano busca en este tiempo es libertad. Si hay algo que el ser humano busca en este tiempo es vivir la vida siempre dichosa y grata, y eso solo lo vas a encontrar en Jesucristo. Los problemas no los vamos a evitar porque en el mundo hay aflicciones, es una realidad, pero cuando las aflicciones las vivimos bajo la cubierta o bajo estar esclavos al corazón y a la intención y a la voluntad de Jesús, vamos a encontrar que esas prisiones solo nos permiten ver una dimensión más grande de Dios en medio de cualquier circunstancia, y por ello estamos contentos. Por eso vivimos en la realidad de Jesucristo. Y quiero ponerme esto para mantenernos en
en línea y en conocimiento. Y por aquí voy a dejar la llave antes que se me pierda. Las últimas semanas hablamos de que el ser prisioneros del Señor nos permitía ver el fruto de salvación. Considerando lo que Filipenses capítulo 1 verso 11 dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter de Jesucristo, que produce su vida, porque esto trae mucha gloria y alabanza al Señor. Hablamos de estos aspectos importantes que tenían que ver con el carácter, la resiliencia, la conciencia sobre las cosas sobrenaturales y divinas de parte de Dios. Quiero siempre recalcar esta parte, que cuando nosotros vivimos por Jesucristo, no estamos tratando de resaltar el aspecto religioso del ser humano. La religión es la necesidad del hombre de llegar a Dios, pero lo que Dios ofrece es una relación que es Dios llegando al hombre, Dios tocando a la puerta de nuestro corazón, Dios poniendo los medios necesarios para alcanzarnos. Nosotros no fuimos los que hicimos o previmos el sacrificio de expiación. Fue Dios en su amor el que proveyó el cordero que fuera llevado al matadero y que fuera crucificado a favor de nosotros, y su nombre es Jesucristo. Tú y yo no lo hicimos. La escritura nos enseña que nosotros no amamos a Dios porque hemos tomado la iniciativa de amar a Dios. No, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y Él nos mostró su gracia y su misericordia, y eso es lo que nos permite realmente ver y experimentar el fruto de la salvación. Pero eso lo logramos cuando estamos aprisionados a la realidad de Jesucristo. Nuestros ojos se limitan de ver la grandeza de Dios si nos aprisionamos a nosotros mismos. Lo que Él necesita es que, como Pablo, podamos vivir en las prisiones de nuestro Señor, para que nosotros, nuestros ojos, nuestra voluntad pueda experimentar una mayor oportunidad de ver su gloria. El segundo aspecto tenía que ver con la resiliencia. ¿Cuánto aguantamos en medio de las circunstancias y salimos adelante? Eso es resiliencia, vivir los momentos críticos de la vida sin dar marcha atrás. Somos resilientes porque Jesús ha provisto lo necesario para que podamos soportar la prueba. No dijo mucho amén, pero así funciona. Si a veces soportamos la prueba, no es porque apenas estamos descubriendo qué Dios va a hacer, es porque ya sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Y somos resilientes, soportamos la prueba, y eso es fruto de la salvación. También tenemos conciencia, y el fruto de la salvación es adquirir una conciencia mayor a la capacidad del ser humano de percibir las cosas. Cuando nosotros vemos desde la perspectiva de Dios el panorama del mundo y de la sociedad, no lo vemos de un igual, como si no hubiera paso hacia el frente. Lo vemos desde una perspectiva superior, que es una perspectiva metacognitiva, de un nivel diferente. Pero eso no lo alcanzamos a percibir si no es que estamos aprisionados al corazón de Dios. Las prisiones en el Señor nos transmiten una calidad de vida espiritual diferente, que nos abre nuestros ojos a esa dimensión divina. Y ese es el fruto de la salvación. Las prisiones en el Señor nos permiten detonar una visión mayor. Las prisiones se convierten en detonadores de la grandeza, de la voluntad, de la gracia. El verso 14 de Filipenses capítulo 1 dice: y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza. Han aumentado su confianza. Han aumentado su confianza. Las prisiones en el Señor hacen que nuestra dimensión crezca
crezca. Si teníamos poquita fe y nos aprisionamos al Señor, ay Señor, esto duele. Pero cuando el Señor libera la respuesta a la necesidad que nosotros estamos viviendo, ay, decimos como Job: antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes pensaba que eso era imposible, pero ahora estoy consciente. Ahora veo, ahora mi capacidad de estar frente a la circunstancia no es aquí, pero es acá donde puedo ver el producto final, porque tus ojos, Señor, son mis ojos, y revelas la grandeza de tu poder. Qué maravilla de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Las prisiones en el Señor detonan confianza, gozo, testimonio de su grandeza, y nos permiten tener un reconocimiento mayor. Eso es el producto de la condición de Dios hacia el hombre. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela en nuestras prisiones. Pero entramos a lo que el verso 15 propone: las intenciones particulares del corazón del hombre. Cuando nosotros nos aprisionamos al Señor, el Señor va a hacer siempre lo que Él quiere. El verso 15 particularmente de este capítulo 1 de Filipenses dice: es cierto que algunos predican acerca de Jesucristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Cuando nosotros nos aprisionamos al Señor, medimos la intención de nuestro corazón. Si solo vivimos una vida religiosa, es inevitable observar que nuestra intención no es tener un compromiso serio con Dios, porque la vida religiosa solo son acciones del ser humano, en el tiempo del ser humano, a la hora del ser humano, en los términos del ser humano, para estar cerca de Dios. Pero la relación a la que Dios nos provoca en una prisión no es lo que tú dices, es lo que Él dice. No manda el esclavo, manda el patrón. Cuando tú rindes tu voluntad, ahora en términos humanos eso siempre ha sonado como que: ¿y por qué me voy sujetando, verdad? Porque te conviene. Si somos inteligentes, sabios en las cosas, nos queda claro que es conveniente atarnos al Señor, pero la intención del corazón se mide en esa realidad. Si yo no estoy dispuesto a atarme en el Señor, eso a mí me da luz sobre cuál es la condición de mi corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener vigente. Muchas personas nos preguntamos: ¿cómo sé, hermano, si estoy en condiciones de acercarme o no acercarme? ¿Cómo sé? Es muy fácil. La voluntad determina en nosotros la capacidad, o nos abre la oportunidad de ver en qué intención está nuestro corazón. El pasaje particularmente, Pablo refiere que algunos predicaban a Jesucristo, pero no con un compromiso puro ni intenciones puras al respecto. La intención de Pablo era definir en el corazón y en el carácter de cada individuo con qué intenciones nosotros nos acercamos y hacemos las cosas a favor del reino de Jesucristo. Pablo decía: algunos los hacen por celos o envidia, pensando que lo que hacemos a favor del reino, y ese sucede. Tenemos que hablar claramente. Cuando nos acercamos a Jesucristo y vivimos la experiencia de estar en la iglesia, de compartir la necesidad del cuerpo de Jesucristo, los verdaderos creyentes se miden por la intención con la que hacemos las cosas.
Cuando estamos adentro y solo obramos religiosamente, siempre se van a levantar las envidias, los celos a favor de otros que están sirviendo o están haciendo, porque pensamos cualquier cosa. No digo que, porque algunas cosas pasan por la mente de cada quien y no pudiera yo definirlas, pero no nos permiten realmente definir nuestra intención a favor del reino de Jesucristo. Siempre se crea en nosotros un espíritu de competencia, y esto es algo importante a definir en nuestra vida. Porque si nuestras intenciones no están correctamente encausadas, ¿usted cree que eso va a detener el proceso en lo que Dios pretende alcanzar? No. Vuelvo a lo mismo, Dios siempre hace lo que Él quiere. Eso solo va a definir en qué condición estamos nosotros, pero nos da oportunidad de ver si lo que está funcionando en nosotros es un sentido de competencia por la actividad religiosa que estamos llevando, o realmente es un compromiso profundo por causa del reino de Jesucristo. Ahora, a menos que estemos aprisionados al Señor, es difícil que el ser humano supere ese sentido de competitividad. Y menos en el territorio en el que estamos. Sabemos que todos nosotros, habitantes de Nuevo León, tenemos la tendencia de ser competitivos. Y aún dentro del ministerio. Pero insisto, cuando medimos las situaciones y medimos los celos y las envidias, dice el apóstol Pablo, te dan una oportunidad de ver en qué condición estás. Si tu deseo es honrar y sujetarte y aprisionarte a la realidad de Jesucristo, entonces el que alguien más supere lo que tú estás haciendo en virtud del reino de Jesucristo no va a ser una cuestión de contienda o de celo o de envidia, sino va a ser un motivo de adoración, de gozo, de alegría, porque vemos que el reino de los cielos sigue avanzando. Vamos, si se lo van a dar al Señor, déselo fuerte. Ahora, este aspecto en la intención de Pablo era sumamente importante. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba no a los no creyentes, sino a la iglesia de Filipos, haciéndoles entender que si lo que ellos velaban hacia el futuro era el avance de las buenas noticias de Jesucristo, tenían que mantenerse en una condición diferente a la que quizá muchos habían experimentado. No era competir por quién predicaba más o mejor, o en qué condición se transmitía el resultado de lo que hacían, sino que la realidad era de que pudieran hacerlo siempre disfrutando y regocijándose en los resultados positivos hacia el avance del reino. Pablo denotaba en su experiencia que algunos se alegraban por su condición de prisión, sobre todo los que la presencia de Pablo les causaba una piedra en el zapato. Estaban contentos de que Pablo estuviera en la prisión, porque no les iba a hacer sombra. En donde quiera se cuecen habas, ¿verdad? Ahora, tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque captamos la intención de nuestro corazón. Y esto lo va a estar escuchando durante estos siguientes minutos. Porque nosotros, saliendo de aquí, tenemos que llegar con la intención clara, o con la realidad de cuál es la condición y la intención de nuestro corazón. La Escritura nos enseña a través de esta experiencia de Pablo que este espíritu suele ser muy común, no solamente en algunos consiervos y demás, sino en muchas iglesias y ministerios que pretenden dentro de sí mismos sobresalir no importando lo demás. Ahora tengo que ser franco, aquí estamos hablando entre familia, y voy a ser muy franco en esta realidad porque Pablo lo está expresando. Pablo dice, sí, estamos en la iglesia, somos los mismos y estamos trabajando a favor de la causa del reino de Jesucristo, pero la realidad es que algunos no lo hacen con intenciones puras, sino por celos, por contienda, por envidia. Y a veces nos encontramos en ese ambiente donde algunos nos alegramos por la desdicha de otros porque sentimos que es la oportunidad para avanzar.
Y estamos claros que dentro de la sociedad en la que vivimos y dentro de la cultura que nosotros hemos forjado como quizá mexicanos, mucho de esto se da culturalmente. Pero son cosas que no deben existir dentro del círculo del ambiente de Dios, y menos cuando nosotros nos convertimos en esclavos del Señor. Si hay algo que mina la unidad de la iglesia, es cuando no vivimos conscientemente de quiénes somos en Jesucristo, o cuando no hemos tomado la decisión de llevar nuestra vida a un proceso de esclavitud total al Señor. Pablo decía, esto es un hecho, esto funciona así, esto sucede. Y todo esto sucede porque olvidamos que cada parte del cuerpo tiene funciones muy particulares. Cuando nosotros nos aprisionamos al Señor, esa es una realidad que vemos y que no veríamos bajo otras circunstancias. Cuando el Señor dirige nuestras mentes y nuestros corazones, tenemos conciencia de que cada quien tiene su función en este mundo. Dios nos envió a cumplir misiones particulares, no a ser la copia de nadie. Si Dios hubiera querido copias, Él hubiera hecho todas las que quería, porque Él es Dios, Él es Señor. Si Él hubiera querido repetir la información genética de todo un pueblo, lo hubiera hecho, porque Él es Dios. Pero Dios creó individualidad, Dios creó habilidad particular en cada persona, para que pudieran denotar la grandeza de Dios, para que ustedes vieran que Dios no está limitado. Hoy por hoy somos más de 8 billones de personas y creciendo el número, y cada uno tiene información genética diferente, porque Dios es así de grande, Dios es así de extraordinario, Dios es así de maravilloso. Y si a alguien me quiero aprisionar, es a Él, bajo las circunstancias de Él y con las intenciones de Él, para que su gloria resplandezca y su reino avance en esta tierra. A su nombre. Ushamakaya babasaya. No olvidemos nuestra función. Pasamos el tiempo buscando y viendo lo que otro hace, y no miramos lo que Dios nos dio. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, capítulo 12 de la primera carta, verso 14, dice: así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no solo de una parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Me encanta la versión, porque no hay vuelta de hoja. Dios pone a cada quien donde Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no hay de otra. Y no te enojes, porque los pensamientos de Dios son perfectos. Tú tomas decisión en tu imperfección, pero si tú dejas que Dios decida por ti, será perfecto. Hay quienes dicen que el hombre no es perfecto. Fuera de Dios, nunca. Con Dios, siempre. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aprisiónate del Señor. Caminemos en la intención de nuestro corazón, del corazón de Él y no del propio. Echemos fuera todo espíritu de contienda que nos impide servir con sinceridad. Mi hermano, ¿de qué te sirve servir o hacer si no estás esclavizado al Señor? Si hubo una cosa que Dios demandó a Saúl, no fue el hecho de que Saúl no hubiera hecho un buen sacrificio.
Lo que le demandó fue la obediencia, el que él no se esclavizó a la voluntad de Dios, sino que él hizo como él quiso y fracasó, perdió el reino. Se levantó David, un hombre con muchos problemas, de muchas índoles, con muchas debilidades. Aún sin embargo era un hombre conforme al corazón de Dios, porque supo darle lugar a Dios y supo reconocer sus errores y rectificar sus caminos y tratar de caminar conforme al corazón de Dios. Se aprisionó a la voluntad de Dios. Necesitamos desechar fuera todo espíritu de contienda para que pueda proceder la intención del corazón de Dios y podamos esclavizarnos a su realidad. Comúnmente, cuando nosotros tenemos contiendas porque ambicionamos cosas, pero mi hermano, escucha esto. La ambición no es mala cuando estás esclavizado al Señor. Pero la ambición del ser humano, originada en la naturaleza del hombre, te causa muchos problemas. Porque el corazón del hombre se genera esas malas intenciones, el pecado. Pero un corazón aprisionado al corazón de Dios solo genera todo lo que procede del Espíritu de Dios: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. ¿Y quién no quisiera vivir en esa realidad? Cuando lo que produce tu vida son los frutos del Espíritu, siempre habrá satisfacción, siempre habrá plenitud, porque el Espíritu de Dios es lo que produce en nosotros. Necesitamos echar fuera el espíritu de contienda. Todo lo que tenga que ver con el egocentrismo, o eres tú aprisionado a Dios. Las dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Las dos cosas, insisto, no pueden ocupar el mismo lugar. O eres tú aprisionado al Señor. La única forma de poder estar Dios y tú en el mismo lugar es cuando tú eres prisionero de Él. De lo contrario, no va a funcionar. De pronto, dentro de la contienda también surge, y yo le puse nombre, no sé si existe en el diccionario, y si no, ya armé una nueva palabra. ¿Por qué no? Ahorita que están poniendo palabras por todos lados, yo armo la mía, y bien. Pero se levanta lo que yo llamaría el espíritu de restregue. ¿Ya ve cómo de pronto uno restrega en la cara a alguien cosas? Se siente con la autoridad por no sé qué razón de restregar cosas. Yo dije, dentro de ese momento de contienda y demás, se levanta ese espíritu de restregue. A Pablo se le levantaron en esa línea cuando él estaba aprisionado, casi como diciéndole: mira, Pablo, había gente que no solo disfrutaba que Pablo estuviera en prisión, pero disfrutaba que Pablo perdiera. Disfrutaban que Pablo perdiera. ¿A alguien le ha pasado así cuando alguien que no le viene así muy, muy suave, de pronto no le va bien? Y espérate, todavía te falta. Y si los tenemos en condiciones, hasta les restregamos en la cara: te lo dije. Hay a quien le encanta decir te lo dije. Es la clásica, ¿no? Había gente en el medio de Pablo que le decían a Pablo, y no solo se disfrutaban que Pablo estuviera en esa cisterna sin ventanas, aprisionado fuera de la libertad física, pero había gente que estaba esperando que Pablo perdiera totalmente. Cuando esa intención y ese espíritu se levanta en el corazón del ser humano, difícilmente te puedes aprisionar
a la voluntad de Dios. Más bien, imposible. Porque ese no es el corazón de Dios. Si alguien tenía los suficientes justificantes para deshacer el mundo, era Dios mismo. Porque el corazón del hombre se había apartado de él. Si alguien tenía justificación para eliminar y enviar a 10,000 ángeles a destruir y a deshacer, era el mismo Señor Jesús, que en su inocencia había sido vituperado, golpeado, transgredido, crucificado, mofado. Y aún con todo, desde la cruz pudo decir: Padre, perdónalos. Sí se puede. Cuando vives aprisionado al corazón de Dios, sí se puede vivir en esta realidad. Y lo más bello es que tu corazón alcanza la plenitud. Hoy necesitamos que se levante una iglesia en plenitud. Que no estemos contentos por la miseria de otros, aunque quizá pensemos en el camino que están haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer. Que no dejemos que ese espíritu que restrega la condición del hombre deficiente que prospera en otros, que no sea lo que motiva nuestro corazón, sino que nosotros mantengamos los objetivos claros. Porque si hay algo que nosotros no debemos de perder en el camino, es ese objetivo claro. Las buenas noticias, Pablo decía, algunos hacen esto y algunos lo hacen por contienda, pero el objetivo es claro. La palabra se sigue predicando, el efecto de la palabra sigue siendo lo que es, porque eso es la palabra. Si tú crees que dentro de lo que haces vas a afectar el reino de Jesucristo, piénsalo 2 veces. Porque sea por celo o por contienda o por intenciones puras, la palabra como quiera va a ser lo que va a hacer. Y tú no lo vas a poder cambiar. Y quiero enseñarte algo, y ya estoy por terminar. Ven, ahora me voy a atar de otro. Este está más grande, a ver si le cierran la prisión. No cierra. Cuando nosotros nos atamos a Jesús, yo les enseñé hace un par de semanas que a veces cargamos el peso de nosotros mismos porque estamos atados a Él y no nos queremos soltar de ello. O a veces nos atamos a nosotros mismos y solo circulamos entre lo que nosotros podemos producir. Pero cuando nosotros atamos a Jesús, Él siempre nos va a llevar en una dimensión diferente. Pero hay momentos, como bien lo describe Pablo en este pasaje, donde dice que aunque lo hagas con motivos puros o impuros, la palabra siempre hará lo que quiere, porque se predica el reino de Jesucristo. Es cuando nosotros pensamos que estamos haciendo lo que queremos y el Señor nos deja estirar. Camínale, yo te sigo, tú sigue. Y a veces vamos así. El Señor nos da oportunidad y Él cree que me está llevando. ¿No? Algunos pensamos que a Dios lo traemos así detrás de nosotros. Ay, Señor, ayúdame. Y aquí traigo al Señor de ángel de la guarda, ¿no? Cuidando. Pero luego vamos a pensar que Él se quiere ir para allá. Haz de cuenta como que te quieres ir para allá. Sí, pero yo te detengo. No importa que estés grandote. Si no, me traigo a 3, 4 ángeles. Y es ahí donde interviene la voluntad y el Espíritu de Dios obrando en medio de la circunstancia adversa o de la voluntad del ser humano, cuando pretende cambiar las intenciones en el corazón de Dios.
Dios te deja llegar o avanzar hasta determinados momentos en tu vida para darte un poquito de espacio y que reflexiones sobre lo que tú estás haciendo, para que medites en cuáles son las intenciones del corazón. Pero cuando tú pretendes tomar una desviación que pudiera afectar el objetivo y el resultado claro en el corazón de Dios, Él siempre te va a jalar hacia atrás. No. Ahora, yo les decía la última semana, comúnmente nosotros queremos tener la llave. Y si tú te quedaste con la llave, probablemente lo que tú vas a hacer es: está bien, Señor, si no me vas a dejar ir para allá, entonces, y tú le sigues, vete hasta donde quieras. Si te pierdes, allá tú. Tiene su efecto, ¿no? Pero cuando, te lo voy a poner acá para que estemos más cerquitas, ¿no? Pero cuando tú le das la llave al Señor, Él te detiene y te dice: y tú vas a hacer berrinche, ¿no? Él sabe hacer berrinches. Haz berrinche. ¿Te están viendo? ¿Te están viendo los hermanos que van a pensar? Y haces berrinche, pero hazte como que yo puedo, ¿eh? Ven para acá. Y el Señor te jala. ¿Por qué? Porque tú no tienes la llave. Tú te aprisionaste al Señor y le regresaste la llave. Le dijiste: Señor, sea tu voluntad y no la mía. El Señor Jesús lo hizo con su Padre cuando estaba en el Getsemaní. Rindió su voluntad al Padre y le dijo: Señor, tú eres el Dios, tú eres el Padre, tú eres el que hace lo perfecto. Y aun y cuando Él era semejante a Dios en su naturaleza, Él entregó la llave. La única forma de que tu vida prospere y que la intención de tu corazón no te lleve a la perdición de tu vida es que cuando tú te aprisiones al Señor, entregues tu llave, si le rindas tu voluntad al Señor y no permitas que las intenciones dañadas de tu corazón o sujetas a las pasiones de este tiempo te lleven en una dirección equivocada y pierdas el objetivo claro de lo que debes de cumplir en la misión que Dios te ha dado. Pablo dijo: unos lo hacen por envidia, por contienda, otros con intenciones puras, pero la palabra siempre va a hacer lo que quiere, porque está sujeta a la voluntad perfecta de Dios, no a tu voluntad. Tú no vas a cambiar nada que tenga que ver con el cielo, pero el cielo, la voluntad de Dios, el carácter de Jesucristo en tu vida, sí va a cambiar todas tus desviaciones y todos tus caminos incorrectos, porque Él lo hace todo perfecto. Vamos, dáselo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dele un aplauso aquí al otro esclavo. Y eso nos lleva al punto final. Y es el resultado. Es el resultado. Si nosotros no perdemos de vista nuestros objetivos, Pablo dice que la voluntad va a cumplir lo que tiene que cumplir y nos va a llevar a un objetivo, a un resultado de libertad. Hay dos aspectos esenciales cuando uno camina en libertad. ¿Cómo mido que estoy en un momento de libertad claro? Pablo, al cierre de este pasaje en particular, decía: pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Jesucristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozando, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Dos cosas vienen como resultado de una voluntad encauzada en la realidad de Dios. Uno, que tus oraciones van a ser efectivas. Pablo dijo a la iglesia: me gozo, porque aunque algunos tengan malas intenciones, como quiera Dios va a seguir haciendo las cosas y eso me produce alegría.
Aquellos pensaban que la desdicha de Pablo lo estaba condenando, cuando por dentro Pablo se reía de ellos, porque decían: tú crees que me estás perjudicando, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para mí cumplir el objetivo del Señor es mi pasión más elevada, para poder alcanzar el premio supremo que el Señor tiene para mí. A su nombre. Y termina diciendo que el fruto y el resultado de ello es la oración de ellos, y la ayuda del Espíritu Santo trajo libertad. Santiago 5:16 dice: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esclavizarte a la voluntad del Señor hace que tus oraciones se hagan en justicia. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Imagínense si Dios escuchara todas las oraciones que se hacen en el espíritu de restregue o en el espíritu de contienda. Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Cuántos no se hubiera llevado el Señor? Ya ni uno estaríamos aquí si el Señor escuchara esas oraciones. Pero cuando vivimos atados a la realidad del Señor, la oración del justo puede mucho. Pablo le dijo: ustedes que oran por mí y que han sido justificados y que lo hacen en la justicia de Dios, a mí me produce gran libertad. Si tú quieres vivir en esa libertad, átate al Señor, camina en su voluntad y verás que la oración tuya va a producir mucho fruto. Vas a orar por los enfermos y van a sanar. Vas a orar por los que caminan en desdicha y sin Jesucristo y sin esperanza, y sus corazones van a ser constreñidos. Tus oraciones van a poder mucho. Vas a orar por milagros y van a suceder, porque la oración del justo puede mucho. Vas a orar por fuentes abiertas, por ventanas y puertas abiertas para cumplir objetivos, y se van a abrir, porque la oración del justo puede mucho. Pero este es el fruto, este es el resultado de la libertad. Y el segundo, Pablo decía: y la ayuda del Espíritu de Jesucristo me produce en libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tú te atas al Señor, tus oraciones serán oraciones justas con mucho fruto, y el Espíritu del Señor estará sobre ti, y habrá libertad. No importa lo que se vea por fuera, lo que importa es lo que corre por dentro. Muchos se burlaban de la desdicha de Pablo estando en sus prisiones, pero a Pablo le producía gran gozo saber que el reino de Jesucristo seguía avanzando, y que a pesar que él estaba en la prisión, había justos que oraban a favor de él, y que estaba produciendo libertad del alma, del espíritu, y aún en su tiempo libertad física. Mis hermanos, hoy necesitamos un gran ejército que esté dispuesto a aprisionarse. ¿Cómo vamos a superar lo que está sucediendo en nuestra sociedad en este tiempo? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades que se mueven en los cielos. El resultado de una sociedad decadente es lo que estamos viendo en los libros de texto. Nos asustamos, nos escandalizamos, pero eso no se planeó ayer.
El enemigo lo tiene planeando siglos y está cumpliendo objetivos en su agenda. Pero nosotros somos esa iglesia de Jesucristo que necesitamos aprisionarnos a Él. No necesitamos escandalizarnos por lo que ya sabemos que el pecado produce. Necesitamos tomar decisiones firmes para llevar nuestra voluntad es prisionera a la voluntad del Señor y empecemos a producir mucho fruto. Alguien decía, ¿por qué la iglesia no tiene más presencia? Ayer pudimos haber llenado la explanada, pero no la llenamos. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos creyentes no aprisionados al Señor somos apáticos a esta realidad. Nos da igual si el niño ve o no ve en el libro lo que quiera ver. Así no lo pensamos, pero inconscientemente así actuamos. No los estoy regañando, es un punto de reflexión. Lo que va a marcar la diferencia es que nos atemos al corazón de Dios. Porque cuando nos aprisionemos al corazón de Dios, lo que en Él palpita va a palpitar en ti. Lo que a Él lo hace llorar, te va a hacer llorar a ti. Lo que a Él lo hace sufrir, te va a hacer sufrir a ti. Lo que a Él va a hacer su corazón chiquito, va a ser tu corazón chiquito. Pero no va a suceder como simples mortales actuando religiosamente. No. Solo va a suceder si decidimos aprisionarnos al Señor. Y yo quiero invitarte para que te pongas de pie. Ya nos vamos. No te voy a entretener más. Pero quiero lanzar un desafío a tu vida. Siento en mi corazón que tengo que desafiar tu corazón. Yo no sé cuántos de ustedes están preocupados por lo que está sucediendo en el ambiente educativo. Pero yo quiero en mi corazón lanzar este desafío delante de ti. Si realmente tenemos la intención de que todo lo que estamos viendo sea diferente, yo te quiero invitar a que tú tomes un paso hacia adelante. Diga: Señor, yo estoy dispuesto a aprisionar mi vida a la tuya. Yo estoy dispuesto a aprisionar mi vida a la tuya.